Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy y ahora qué. Gustavo, oyentes. Bueno, empezamos a transitar este fin de ciclo. No me voy a despedir todavía, pero sí me pareció oportuno proponerles que pensáramos juntos una serie de problemas. A lo largo de los distintos encuentros que tuvimos, buscamos explicar una idea, que solo adentrándonos en el proceso histórico, en el análisis de la sociedad y de las relaciones sociales concretas, íbamos a entender qué ocurre con la educación que reciben millones de obreras y obreros, qué es la burguesía como clase social, es decir, quienes son los dueños de los medios de producción, como las fábricas, la tierra, los transportes, entre otras cosas. Es esa clase la que logra imponer su voluntad sobre el sistema educativo y encuentra en el distinto personal político esa correa de transmisión entre sus necesidades y lo que se hace o se deja de hacer en materia educativa. Entender esto es muy importante, porque en lo profundo nos exime de tener que hacernos cargo, de justificar lo injustificable y poder dar una explicación a algo que se nos aparece todo el tiempo, que la educación argentina está muy mal, producto de formar parte de ese transatlántico a la deriva que es la Argentina, como resultado del agotamiento histórico de esa clase social, de esa burguesía que estructura la vida. Y solo por mencionar el último indicador que se dio a conocer estos días, tenemos ahí frente a nuestros rostros los resultados de las pruebas ERCE. Antes de la pandemia, en la región, en América del Sur, Argentina quedó última en rendimiento, solo encima de Paraguay. Datos podríamos dar un montón, que 22 de cada 100 estudiantes de primaria alcanzaron los niveles más bajos en las pruebas de lectura, o así estuvieron 4 de cada 10 en matemática. O que, como ya sabe el oyente, en una escuela secundaria obligatoria, solo 4 de cada 10 egresan en tiempo y forma. ¿Por qué no? Podríamos dar de ejemplo el valor del cargo testigo docente en el distrito más grande del país, es decir, la provincia de Buenos Aires, que con el fabuloso aumento del 53,9% que acaba de firmar Barader, el cargo testigo, es decir, lo que cobra una maestra que recién arranca en la docencia, quedó en 5.110 pesos, monto que satura con máxima antigüedad en torno a los 75.165, a cobrarse, claro, en enero de 2022. El detalle es que en octubre la canasta de ATINDEC, es decir, cuánto se necesita para no ser pobre, era de 116.000 pesos y según el INDEC de más de 72.300. La pandemia expuso que teníamos más de 1/4 de docentes desocupados o subocupados y otro montón de docentes sobreexplotados, ya no en 3 turnos, algo que cada vez es más común, sino en las decenas de formas que asume la precarización laboral en la docencia a través de los programas socioeducativos o educativos que no paran de crecer. Si están pensando si ese proceso de sobreexplotación guarda relación con la miseria salarial que cobra la docencia, la respuesta es un rotundo sí. El país tiene más de 63.500 escuelas y casi 46.000 de ellas están en el ámbito urbano. Y doy este dato porque es precisamente allí donde la pandemia una vez más reflejó la falta de espacio, el deterioro general de esas escuelas y la escasez de recursos con los que se transita en esos edificios los más de 190 días por los que se extiende el calendario escolar. Esas escuelas funcionan además en su amplia mayoría como simple turno o jornada simple. Quiero recordar que tanto la Ley de Financiamiento Educativo como la Ley de Educación Nacional establecieron que para el 2010, es decir, 11 años atrás, por lo menos el 30% de las escuelas debían tener jornada completa. ¿Quieren datos de 2019? Como muestra un botón, en la ciudad de La Plata, apenas el 12% de las escuelas tenían jornada completa o extendida. Esta última, como diría mi mamá, es una engaña pichanga para hacernos creer que nos acercamos a la primera. La jornada completa es una demanda centralmente obrera de las familias ocupadas, pero también de las desocupadas. O hay que recordar qué cosas ocurren cuando niños y niños se quedan solos en sus hogares o los peligros que corren al salir a changuear con mayores.
Una promesa incumplida como otra, esa de que cada escuela tuviera un gabinete escolar. Y así también se acumulan trabajadores sociales, psicopedagogos sin trabajo absurdamente, basta con ver los reclamos de los colegios profesionales en todo el país exigiendo que esa letra muerta de la LEN se cumpla. O por qué no, las promesas de masificación del nivel inicial y maternal que aún aguardamos y las madres obreras deben otra vez hacer malabares con sus hijos e hijas. Ahora se llenan la boca prometiendo resolver todo esto, haciendo que nuestros estudiantes tengan pasantías laborales con fines educativos, aclaran. Hablan de preparar a las y los jóvenes para el futuro. Sí, ¿será ese futuro de precariedad laboral que aprenderán siendo pasantes, de desocupación o subocupación abierta del orden del 20 y pico por ciento con el que se enfrentarán a nivel general? ¿O por qué no, ese horizonte de informalidad que tendrán si tienen suerte de conseguir un trabajo? Ah, pero esa es la reta el malo. Bueno, lo cierto es que no son tan distintos de quienes cranearon estas fórmulas en sus políticas educativas allá por 2006. Decía antes que partir entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de escuela nos permite ni justificar lo injustificable. Quiero recordar que en general los pedagogos adictos al peronismo no se cansan de repetir que esto que parece una crisis en realidad encubre que ahora la escuela no es más elitista como antaño e incorpora a la bruta clase obrera y bueno, esto es lo que hay. Calidad son muchas cosas, dicen ellos con mirada condescendiente. Pero este punto de partida también nos exime de hacernos cargos de un cuadro de situación que nosotros no generamos. La expresión equivocada de hacerse cargo de lo que no te toca es la asunción del clásico no hablemos de esta crisis porque decir que hay degradación parece de derecha, es decir, la postura que asume la clásica vieja izquierda y su no midan así no se nota. Pensaba para estas últimas columnas que un análisis socialista implica entender que superar esta crisis es una lucha que se juega por partida doble. Por un lado, una batalla política. Solo el socialismo nos sacará de este túnel oscuro y hay que organizarse por ello y batallar por él sin pausa. Pero también hay una lucha político-pedagógica que implica admitir este cuadro de situación del que hablábamos antes y empezar a proponer soluciones muy concretas, muy chiquitas. Porque no sé si se dieron cuenta, pero que 7 de cada 10 pibas y pibes estén en los 2 niveles más bajos de rendimiento educativo, que 6 sobre 10 salgan de la escuela sin graduarse, implica que tenemos que reconstruir todo. Entonces, sobre esto me quiero detener. Vamos a empezar hoy y seguramente terminemos el 28 de diciembre. Decía, delinear algunas líneas de esto último. Muchas veces dijimos que lo haríamos y bueno, es hora. Necesitamos primero una escuela. Ustedes ya saben lo que hemos dicho sobre salario docente y recomposición histórica, sobre la necesidad de racionalizar la estructura laboral, una escuela con un turno frente a clase y otro para planificación y capacitación paga para todos los docentes, sobre la necesidad de un plan de infraestructura integral, de gabinetes en cada una de las escuelas, de convertir a la escuela en un polo de atención y derivación para asistencia familiar, asistencial, con personal específico e idóneo que asume esa tarea, sobre la necesidad de una escuela de jornada completa que precisamente permita desplegar una escuela fundada sobre la integralidad, la ciencia y el arte. Y hay una primer medida para recomponer una escuela que puede parecer general y a contramano de la ideología de la diversidad ambiente, pero es más que urgente, y es centralizar y nacionalizar el sistema educativo material, pedagógica y curricularmente. Esto es una necesidad de primer orden. Por un lado, para dejar atrás esa estrategia que ha permitido desfinanciar el sistema y hacer que la escuela calque la miseria material, pedagógica y curricular ambiente de cada región y o localía. Esto puede, en el mundo de la izquierda, no sonar original, ya que la nacionalización del sistema educativo siempre formó parte del pliego de reivindicaciones históricas. Lo cierto es que tendríamos que preguntarnos hoy
tan girada esa izquierda a la defensa del particularismo queer, de los derechos individuales, a la fragmentación en lo diverso, indígena o posmoderno, ¿en qué medida sigue sosteniendo ya esta consigna y cómo piensa conciliar los dos polos de su programa? Pero para nosotros es más sencillo, frente a un sujeto, la clase obrera, que hoy está absolutamente fragmentada y que necesitamos reunificar, la centralización educativa es un paso en esa dirección y es un paso también en la construcción de una escuela científica que recupere la identidad de clase como ordenadora de todas las demás determinaciones de la vida social. La única forma de que todas esas hoy identidades diversas se reconozcan como lo que son, obreras, obreros, parte de una misma clase, es el punto de partida para cualquier transformación, y la escuela tiene que jugar un rol en ese proceso. No lo vamos a lograr si sostenemos que el currículum mapuche, huarpe, colla o lesbotrans será el articulador de nuestro cambio. Es decir, si somos conscientes que en los últimos 40 años y contando, la clase obrera sufrió un embate a sus conquistas, producto de la derrota histórica en la que se sumergió luego del golpe del 76 y de la que se recuperó parcialmente luego del 2001 y que junto con la degradación de las condiciones de trabajo, de vida de la clase obrera argentina, sufrió una brutal fragmentación entre, por ejemplo, desocupados ocupados, trabajadores en negro y en blanco, tercerizados contratados y trabajadores de planta. Esto minó las bases de la unidad corporativa. Entonces, si entendemos eso, sacamos la conclusión obvia de este cuadro. Hay que centralizar la escuela para dejar atrás algunas de sus marcas actuales: el individualismo, el patriarcado, el autonomismo, el sectarismo, el liberalismo y, cuando no, el nacionalismo. Por eso es menester desarticular todas las expresiones en el currículum de las contradicciones secundarias: género, étnica, ecología, seguridad, ciudadanía. Pero cuidado, porque luchamos por la emancipación del conjunto de la humanidad y vamos a empezar por la emancipación de la mitad de ellas, es decir, de nosotras las mujeres, lo que dará luego a la abolición de los géneros. Sí, la escuela debe educarnos en feminismo y combatiendo todas las formas de explotación y violencia, siendo una de ellas la prostitución o también hoy el alquiler de vientres. En la escuela del mañana desaparecerán las tareas sexuadas, por un lado, y también las expresiones de los particularismos en forma de privilegios y derechos a respetar, es decir, las diversidades. Precisamente, la escuela que queremos construir es aquella que en primer término da respuesta a las necesidades e intereses colectivos. Después podrá, tal vez, atender a los deseos personales. El sujeto de una escuela que supere al actual es un sujeto social, un individuo social, donde nuevas relaciones sociales deberán hacerse cargo de las necesidades colectivas. Solo cuando todas estas sean satisfechas se abre paso a la libertad individual. Por eso en este punto, si proyectamos las tareas de la Argentina 2050, seguramente ubique a la escuela en ese lugar en el que contribuye a la generación de pericias para satisfacer esas necesidades. No le tenemos miedo a la escuela polivalente, si vale el término, por el cual colectivamente resolvemos el sostenimiento material de la humanidad y no el usufructo de algunos parásitos como hoy se piensan, por ejemplo, las pasantías. La escuela debe ser estatal, absolutamente gratuita, masiva, no sexista, participativa, que proporcione una formación integral, que conjugue la formación científica, técnica, cultural, artística y física lúdica. La naturaleza del trabajo educativo y de los enfoques tienen que ser científicos. La orientación vocacional tiene que estar dirigida hacia las ramas fundamentales de la economía y más necesarias para el desarrollo productivo real de un país estructurado bajo otras relaciones sociales. Si queremos organizar el conjunto de la producción social, más vale que nos pongamos a pensar este problema. Necesitamos una escuela que reeduque nuestra estructura sentimental, no escindiéndola de la razón, porque no hay conocimiento sin sentimiento, ni acción sin sentido, ni percepción, ni recuerdo sin sentimiento. Esta idea no es mía y tenerla en la cabeza es deuda para con dos mujeres. Rosana López Rodríguez tributando a Gerda Lerner. Algún día
construiremos una escuela donde la razón se reconcilie con los sentimientos, el currículum científico tenga el mismo lugar que el estético, porque la escisión de uno y otro desaparece, y también porque la mitad de la humanidad, es decir, nosotras, ocupemos el mismo lugar en la historia. Las artísticas dejarán de ser asignaturas menores de entretenimiento para ubicar el mismo peso y desarrollo en el currículum escolar, lo que presupondrá un uso del tiempo y del espacio escolar seguramente muy distinto. Bueno, pero ¿por dónde empezar? Bueno, esperen amigos, por hoy tengo que dejar acá. Sigan escuchando lo que queda de la radio Vivido Equivocada, que la próxima retomamos este punto y decimos hasta luego.